no se faltará de Proverbios 22:6. Hola y bienvenidas aquí una vez más a Madres con Propósito. El propósito de este video, como ya pudieron ver aquí abajito por el título, vamos a estar estudiando algunas formas, en exactitud 5 formas de cómo ayudar a nuestros niños a que memoricen los versículos de la Biblia. El propósito de este canal es que tú y yo crezcamos espiritualmente y también nuestros más chiquititos aprendan a confiar plena y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Aprender de la Biblia es un privilegio y por eso nosotros debemos de constantemente y diariamente enseñar a nuestros niños el deber y el querer de la palabra del Señor. Así estamos criando niños preparados, fuertes para enfrentarse allá a la vida que tenemos allá afuera, una vida de oscuridad. La Biblia es la palabra de Dios, es la lumbrera para nuestra vida. Así que enseñándole a nuestros hijos, educarlos en la palabra del Señor, los va a ayudar a que los niños puedan caminar en luz y los va a preparar también a enfrentar el futuro que nos espera. Hebreos 4:12 y dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que podemos ver que la palabra de Dios es viva. Así que por esta razón, nosotros con más motivo ayudar a nuestros niños a que conozcan la palabra de Dios y no tan solo la conozcan, pero también que la practiquen, y no que la practiquen, pero sino que también la sepan. Otra de las razones por la cual debemos de enseñarle a nuestros niños a memorizarse la palabra y aprender de la palabra del Señor es porque la palabra es inspirada por Dios, y eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:16-17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo primero que hay que hacer con nuestros niños es permitir que el estudio de la Biblia sea algo divertido. Así que esta enseñanza para nuestros hijos, el memorizar la palabra, nos está ayudando a nosotras a inculcar a nuestros niños lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí presente, que siempre Él habló y siempre defendió la palabra diciendo: un escrito está. Así que nosotros como mamá debiéramos de enseñar a nuestros niños para cuando se tengan que enfrentar a las situaciones que pues obviamente vamos a pasar durante esta vida, y cuando nos tengamos que enfrentar a cualquier acechanza de Satanás, nuestros hijos puedan defenderse y decir: pero no, porque escrito está. Así dice el Señor en su palabra, y puedan entonces responderle con un escrito está. Lo primero que vamos a estar haciendo es escoger versículos cortos. Tenemos que tener en mente y en cuenta primeramente la edad de nuestros niños. Mientras nuestros niños van creciendo, entonces nosotros podemos estar añadiéndole un poco más. En vez de un versículo, entonces agregarle 2 versículos. Mientras los niños son bebés, nosotros tenemos que coger un hábito de lectura. Comenzar a leerle historias cortas a los niños. ¿Por qué cortas? Porque tienen que ser precisas y sencillas, porque de esa manera los niños entienden. Entonces, el primer paso que debemos de hacer es buscar versículos que sean cortos y adecuados para la edad de cada niño. Segundo paso, ponerle música al versículo. Este método lo hacen hasta en la escuela, así que es un método donde los niños sin darse cuenta aprenden el versículo porque lo están haciendo cantado. Así que si nosotros buscamos, por ejemplo, un versículo que sea pequeñito, corto, que prácticamente dure como un par de segundos, lo podemos buscar. Ahora mismo YouTube tiene muchísimos canales donde nuestros niños aprenden sin darse de cuenta capítulos o versículos de la Biblia. Así que esto es una manera en que nuestros niños pueden interactuar y sin darse cuenta se están aprendiendo el versículo que obviamente nosotros queremos que ellos lean. Además, que si mientras nosotros vamos leyéndole a los niños, desde que los niños nacen, toda esa lectura va a ser grabada en los niños, se van a recordar. Así que vamos a ponerle música, vamos a ponerle coritos pequeñitos, y de esa forma nuestros niños van a estar aprendiendo sin darse de cuenta los versículos de la Biblia. Lo otro que también podemos hacer es que los cantos tengan mímicas. El tercer paso que debemos de hacer es repetirle constantemente a nuestros niños el versículo. Esto a mí me ha ayudado bastante
constantemente repetirle a mi hija el versículo. Cuando estamos comiendo le digo, Kelly, vamos a hacer el versículo otra vez. Y le digo el versículo, pero vamos a repetir el versículo con una voz alegre, como que estás entusiasmada, como que estás contenta por volver a repetir ese versículo. Es como anhelas repetir el versículo a tu hijo, para que así cuando lo repitas, a tu hijo se le emocione, diga, sí, yo quiero aprender, yo quiero memorizármelo. O sea que cada vez que se lo repitamos, digámoselos a los niños con una voz alegre, con una voz contenta, y de esa forma los niños se van a entusiasmar y los niños van a querer obviamente aprender el versículo. Así que ya pudimos ver por la Biblia que el repetir es uno de los hábitos que nosotros como papá debemos de hacer con nuestros niños. Bíblicamente es bien recomendado. Y yo estaba leyendo el libro Conducción del Niño. Invita a nosotros a cuando nosotros repitamos constantemente lo que estamos leyendo, también lo digamos en unas palabras sencillas y cortas, para que los niños entonces no se pierda el contenido o el pequeño párrafo o versículo que nosotros queremos que ellos aprendan. Este cuarto paso que les voy a dar es porque a nosotros mismos la versión, yo la que estoy utilizando es la Reina Valera de 1960, y pues aunque es una Biblia que es completa y de estudio, a veces se nos hace a nosotros mismos poder entender, se nos hace difícil poder entender algunos versículos. Ahora, el paso número 4 es buscar versiones actualizadas que estén en el idioma que nosotros hablamos ahora, que estén un poquito más claras. Así los niños pues obviamente van a aprender muchísimo más rápido el versículo que le estamos enseñando. Número 5 y por última es hacer que el versículo sea creativo. Cuando digo creativo, nosotros los padres debemos de hacer muchas actividades con nuestros niños para mantener a nuestros niños enfocados y a mantener a nuestros niños ese querer de estudiar la palabra. Así que nosotros vamos a coger el versículo pequeño dependiendo de la edad. Como les estoy diciendo, nosotros comenzamos leyéndole desde pequeñitos, desde bebecitos, y ya mientras ellos vayan creciendo, entonces a medida que ellos vayan creciendo, entonces a su edad, entonces eso es lo que nosotros vamos a darle a nuestros niños. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un versículo y ese versículo lo vamos a crear. ¿Qué podemos hacer con ese versículo? Podemos usar las redes sociales, yo siempre he dicho, siempre y cuando sean de educación, y podemos ponerle el versículo, pero ya en caricaturas. Podemos usar muñequitos que hablen de ese versículo. Incluso podemos nosotros hacer actividades que tengan que ver con ese versículo, y mientras nuestros niños pintan, por ejemplo, lo que estemos estudiando, entonces ellos van a ir viendo el paisaje y van a memorizar. O sea, trabajar con los niños es un trabajo que a veces nos cuesta, a veces es un poco difícil y a veces nos pone a prueba a nosotros como padres. Por eso les traigo estos tips. ¿Por qué? Porque debemos de mantenernos constantemente y diariamente recreando cosas para que nuestros niños puedan seguir teniendo esa sed espiritual. Lo que estamos haciendo con esto es estimular a nuestros niños no tan solo en la lectura, pero también en las formitas en que los niños pueden escribir. Estamos usando todo lo que tiene que ver las manos, estamos usando sus pensamientos, estamos utilizando hasta su creatividad. Entonces no solamente estamos ayudando a nuestros niños a que memoricen, pero también estamos usando otros motores de nuestros niños para que ellos puedan obviamente tener al final una buena enseñanza. Así que espero que todos estos pasos les haya ayudado. Recuerden siempre que todos los videos que yo traigo es porque yo así los estoy aplicando a mi diario vivir con mi niña. Así que espero que si alguna de estas formas es la que ustedes hacen, déjenmela para la parte de abajo, compártanla conmigo. Y si tienen otra manera de cómo enseñarle a sus hijos a memorizar los versículos de la Biblia, pues también compártelo para que así otras mamitas pues puedan también coger otras ideas y pues inculcárselas a nuestros niñitos. Y por último quiero ir a leer un último versículo de la palabra que se encuentra en Deuteronomio 11, 18 al 19, que dice así: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, y hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que ya tenemos otro versículo más que nos indica que
mantener a nuestros niños leyendo la palabra es una de las claves para nuestros niños, para el futuro de ellos. Así que vienen momentos en que nosotros no sabemos, nosotros los adultos no sabemos cómo enfrentar a veces el futuro, a veces no sabemos cómo enfrentarnos a problemas que nos rodean. Así que preparando a nuestros niños desde el seno, así entonces podemos ya tener niños vencedores ya cuando estén un poquito más adultos. Así que espero que este video les haya ayudado. No se olviden de suscribirse a mi canal si les gusta este contenido y nos vemos en un próximo video. Que Dios me la bendiga.